¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa Camino hacia la Perfección del Amor. Hablar del camino hacia la perfección del amor es hablar del camino o los caminos que nos llevan a Dios. Ya que dice San Juan que Dios es amor y sabemos que todo lo que procede de Dios es perfecto. Por eso en este programa siempre meditamos temas que nos conducen por este camino que termina en Dios. En este curso de espiritualidad y vida interior que estamos dando en este programa a esta hora, pues estamos revisando el apartado de la oración. Y la oración, pues, en la primera etapa, que es la etapa purgativa, ya que la oración va cambiando conforme se avanza en la vida espiritual. Es casi como un termómetro la oración por la cual se puede reconocer el trabajo, la estatura que tiene ya un alma en el crecimiento de su vida espiritual. En esta vía purgativa dijimos que se hace un trabajo de purificación para ascender por los caminos de la perfección, que son los de la santidad, ante el despojo de pasiones dominantes o imperfecciones. Pero dijimos que juntamente con esa destrucción de apegos desordenados, que es una obra negativa, hay una obra de edificación que es positiva y hace crecer el amor. Esta es la oración y las prácticas de vida interior. Es importante también entender que no hasta que hayamos sacado la última de las pasiones que llevamos desordenadas en nuestro corazón, vamos a ir a Jesús, sino al mismo tiempo que estamos despojándonos paso a paso, estamos yendo hacia Él, ya que explicaba que el proceso de la santificación es un proceso lento, gota a gota. Por cada imperfección que entra, es sustituida por la gracia hasta que cuando sale la última de las imperfecciones o apegos desordenados, está entrando la última gota de gracia que sustituye los contenidos en nuestro corazón, y habiendo llegado ya para ese momento, pues al despojo total de la pasión o pasiones dominantes, y con ello al final de la primera etapa del crecimiento de las almas conocida como vía purgativa. Pero se pregunta uno, la oración, ¿qué condiciones debe tener? Y hablábamos el día de ayer cómo San Francisco de Sales da el modelo de oración que se debe hacer. Y dice, orar es acercarnos a Dios, o sea, primero acercarnos. Y piensa uno, ¿qué tan cerca está Dios? Bueno, pues en Él somos, nos movemos y existimos, pero lo vamos a ir viendo paso a paso en la Escritura. Y dice, es acercarnos a Dios con profundo respeto, ciertamente, pero con la confianza con que un hijo se acerca a la mejor de las madres, que es la nuestra, y hablarle de todas las cosas, del cielo y de la tierra, porque en ambos, siendo cuerpo y alma, tenemos necesidades. Y decirle todo lo que llevamos en nuestro corazón sin dejar nada ahí. Aunque no se lo dijera, se lo conoce. Pero le gusta que lo expreses, que tengas conciencia de qué llevas en tu corazón. Y derramar nuestro corazón en su corazón divino, como se derrama el corazón en el corazón de un amigo. Con tus amigos, tú eres abierto, no guardas apariencias, pues con él menos que nadie.
no solo porque es el amigo de amigos, sino porque además, pues conoce lo que hay ahí en tu corazón. ¿Para qué vas a utilizar un lenguaje rebuscado? Sí, pues lo que a él le interesa es que le hables con sencillez. Pero vamos viendo qué tan cerca está nuestro Señor. Nos lo va a decir el Deuteronomio en el capítulo 4, verso 7. Y en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está Yahvé nuestro Dios siempre que le invocamos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, su pueblo está siempre tan cerca. Dice que no hay ningún Dios. Y no es que haya otros dioses, sino que siendo los pueblos idólatras, les estaba diciendo, no se vayan a equivocar. Nadie los va a escuchar. Y aquí incluye al príncipe de este mundo, la gente que busca soluciones, o en las criaturas, en los placeres, pero también, desgraciadamente, hasta en los ángeles caídos. Por eso dice, nadie está tan cerca que su Dios, de manera que cuando lo invoquen, Él los escucha. ¿Y qué nos dice Jeremías 29:12? Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me solicitéis de todo corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, si en Él somos, nos movemos y existimos, lo que hace falta, pues, es que lo invoques. Dice, y cuando me menciones, yo los escucharé. Estaré presto a oírlos. Pero bueno, para esto debe ser también la oración humilde, ya que cuando es humilde la oración, es escuchada de manera especial y atendida también. En el libro del Eclesiástico, en el capítulo 35, versos 17 y 18, ¿qué nos dice? La oración del humilde las nubes atraviesa. Hasta que no llega a su término, no se consuela él. Y no desiste hasta que vuelve los ojos el Altísimo. Hace justicia a los justos y ejecuta el juicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y también en el Salmo 51:19, cuando David, reconociendo su pecado, hacía ese acto de contrición perfecto, reconocido como el miserere. Veamos lo que decía en uno de esos hermosos textos que nos dice la Escritura, de ese arrepentimiento, de esa contrición que exhibía delante de Dios, en el Salmo 51:19. Mi sacrificio es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice, si te ofrezco holocaustos y sacrificios y ofrendas, ¿no los vas a aceptar? Dice, pero yo sé que un corazón contrito, un corazón arrepentido, tú no lo desprecias. La oración entonces, cuando es humilde, es atendida de forma especial. Pero bueno, y se pregunta uno, ¿y cómo es la oración humilde? ¿Qué condiciones debe tener esta oración? Y la misma Sagrada Escritura nos va a poner ejemplos de ella. Por ejemplo, en el Salmo 143, paréntesis 142, versos del 1 al 2. Yahvé, escucha mi oración, presta oído a mis súplicas. Por tu fidelidad respóndeme, por tu justicia no entres en juicio con tu siervo, pues no es justo ante ti ningún viviente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llegar reconociendo tu miseria, llegar reclamando no como si tuvieras derecho, sino que reconoces que tienes frente a ti a un Padre bueno, al que habiéndote dado todo, lo has ofendido,
cuando llegues con ese reconocimiento de tu culpa, si reconocemos nuestro pecado, dice la Escritura, bueno y justo es Él para perdonarnos y librarnos de toda iniquidad. Llegar pues con un corazón humillado. Un bello pasaje de la Sagrada Escritura es el que nos narra San Lucas en el capítulo 18, versos del 13 al 14, tomando pues esa partecita de cómo la oración del humilde siempre es escuchada. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador». Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está. Nos narra la Escritura aquel pasaje del publicano y el fariseo. El fariseo, frente al altar, hacía una oración ostentosa y decía: Padre, te doy gracias porque yo no soy como estos, que son adúlteros, son rateros, son mentirosos, etcétera. Dice: yo ayuno, yo doy el diezmo, yo hago oración. Y seguía yo. Ciertamente hacía obras buenas, pero le faltaba lo esencial. No era humilde sino soberbio. Y nos acaba de decir la Escritura que éste salió de su pecado, mientras que los publicanos compraban los puestos de recaudación en subasta pública. Y entonces, a base de la recaudación, aumentando una sobretasa al impuesto que exigía el Imperio Romano, ellos buscaban recuperar la inversión que habían hecho. Entonces, si el Imperio Romano, por decir algo, decía el 20% de toda la producción, es el impuesto que reclama el imperio. El publicano podía decir el 30 o 35% de toda la producción es el impuesto a pagar. Y ahí estaban apoyándolo las espadas y las lanzas de los romanos, porque ya dije, se vendían estos puestos de recaudación en subasta pública. Eran usureros, era gente que oprimía a gente débil, ¿verdad? Gente necesitada, al pobre, al huérfano y a la gente humilde, que son de los pecados que claman al cielo. Pues era un gran pecador porque lo dice la Escritura que él estaba al fondo del templo y no osaba levantar su cabeza, reconociendo la miseria de su pecado. Pero hacía una oración que le fue grata a Dios. Y decía solamente: apiádate de mí, porque soy un miserable pecador. Y dice, el publicano, por soberbio, salió con su pecado, mientras que el publicano salió libre de su pecado. El fariseo reprobado, el publicano aprobado por la humildad. Entonces la oración nos acaba de decir la Sagrada Escritura que debe ser humilde, y hemos tomado 2 ejemplos de cómo debe ser esa humildad. La Sagrada Escritura nos dice también que Dios escucha la oración del afligido. A veces cuando estamos en los momentos de la prueba, donde los minutos nos parecen horas, a veces siglos, creemos que no somos escuchados, Dios nos escucha. Lo que sucede es que no hay que olvidar que también la purificación viene por medio del sufrimiento y de la prueba. Entonces no hay que obstaculizar a veces la acción purificadora del Espíritu Santo. Sin embargo, hay que pedir, como Él pidió: hágase tu voluntad. Hay que terminar diciendo, pero de que escucha Dios la oración del afligido,
Por ejemplo, vamos leyendo el Éxodo en el capítulo 2, verso 23, lo que nos dice la Sagrada Escritura. Durante este largo período murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel, gimiendo bajo la servidumbre, clamaron, y su clamor, que brotaba del fondo de su esclavitud, subió a Dios. Oyó Dios sus gemidos, y acordóse Dios de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues si el Señor tiene una alianza eterna con nosotros. Hablando de Jeremías, en Jeremías 31:3 dice, te he amado con amor eterno. Por eso reservé gracias este día para ti. Y Jeremías somos nosotros. Nos amó, nos conoció y nos amó desde toda la eternidad. Estableció una alianza de amor con nosotros. Y es por amor que nos mandó al concurso de la vida. Nos hizo compartir su obra del universo, y no solo que la poseyéramos y la contempláramos, sino que sirviéndonos de ella, escaláramos luego esos peldaños que nos llevan al cielo. En la laboriosidad de esos esfuerzos que hacemos cotidianos, nos santificamos cuando estamos ofreciéndolos en el nombre de Dios, que es una forma que también oremos utilizando lo que parece que nos separa de Dios, se vuelve un recurso para estar avanzando hacia Él. Vamos poniendo otro ejemplo de la oración del afligido en Isaías 38:4. Entonces le fue dirigida a Isaías la palabra de Yahvé diciendo, vete y di a Ezequías, así habla Yahvé Dios de tu padre David, he oído tu plegaria, he visto tus lágrimas y voy a curarte. Dentro de 3 días subirás a la casa de Yahvé, te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé a esta ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los que estamos sufriendo, pero orando, sin duda ya nos fue dirigida esta palabra. Ya escuché tu voz, escuché tus gemidos, y voy a librarte de las manos de tus enemigos. Estamos revisando las condiciones en que se debe hacer la oración, y hemos dicho que cuando hacemos la oración debemos estar ciertos de que Dios está cerca de los que lo invocan. Vimos también que la oración debe ser humilde, ya que de esta manera es atendida en forma especial. Y contestando la pregunta de cómo debe ser la oración humilde, vimos pasajes de la Sagrada Escritura donde se nos ponen ejemplos de ella, de cómo debe ser. Oímos también lo que nos dijo la Sagrada Escritura respecto a que Dios escucha la oración del afligido. Y ahora vamos a oír cómo dice la Sagrada Escritura, que es una exigencia para alcanzar la gracia, que se pida con fe. Vamos oyendo lo que nos dice San Mateo en el capítulo 21, versos 22. Y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todo lo que pidáis, o sea, no excluye nada. Llega a decir el Señor, si le dices a esa montaña, quítate de ahí, siémbrate en el mar, lo va a hacer. Quien tiene fe como un grano de mostaza moverá montañas. Siempre te está recordando que para la perpetración de un milagro, la realización de una obra, hay que pedir con fe. Le pedían milagros a nuestro Señor, y Él decía, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que vea. Bien, pues hágase según tu fe. Otras veces repetía, tu fe te ha salvado. Porque has creído, has sido sanado. Entonces es una condición para alcanzar la gracia, es una exigencia que se pida con fe. Pero bueno, la fe
¿Y la fe en quién? La fe en el nombre de Jesús, con la confianza que tenemos un mediador, en un único mediador entre Dios y nosotros, que solo hay un nombre bajo la tierra por el cual podemos salvarnos. Vamos oyendo lo que nos dice la Sagrada Escritura en San Juan, capítulo 16, versos 23. Aquel día no me preguntaréis nada. Yo os aseguro, lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y llega a decir, y ya no digo que mi Padre se los concederá, sino yo mismo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, pedir siempre, la buena oración siempre termina por los merecimientos de tu Hijo Jesucristo. Así se le pide al Padre. Y agregar también, y la intercesión de la Virgen María. No hay que olvidar que ella que supo alcanzar para aquellos jóvenes esposos en Caná un milagro, sin que ellos percibieran ni siquiera la necesidad que iban a enfrentar, cuanto más aquel que se lo pida y le invoque, se lo alcanzará el remedio de su necesidad. Y claro, siempre y cuando nos convenga, porque ni siquiera sabemos pedir lo que nos conviene, también dice la Escritura. Como ejemplo del poder de la oración, nos pueden servir estos pasajes de la Sagrada Escritura. Vamos leyendo el Éxodo en el capítulo 17, versos del 8 al 13. Vinieron los amalecitas y atacaron a Israel en Rafidim. Moisés dijo a Josué, elígete algunos hombres y sal mañana a combatir contra Amalec. Yo me pondré en la cima del monte con el cayado de Dios en mi mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a combatir contra Amalec. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima del monte, y sucedió que mientras Moisés tenía alzadas las manos, prevalecía Israel, pero cuando las bajaba, prevalecía Amalec. Se le cansaron las manos a Moisés, y entonces ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo, y él se sentó sobre ella, mientras Aarón y Hur le sostenían las manos, uno a un lado y otro al otro. Y así resistieron sus manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí, igual que en el pasaje de Marta y María, donde una exhibía una gran laboriosidad y la otra, sentada a los pies del maestro, escuchaba su palabra y que era exaltada. Y le decía a Marta, Marta, a ti te preocupan muchas cosas, pero mira, María escogió la mejor y no le va a ser quitada. No es que reprobara la laboriosidad de Marta, sino que ponderaba que lo que María había escogido era lo mejor. Aquí están representados los activos y los contemplativos. Hacían falta las espadas de Josué para librar la batalla, porque sin ellas no se hubiera ganado. Pero hacía falta la oración llena de fe de Moisés. Pero si se fijan, se le puede atribuir más la victoria del pueblo de Israel contra los amalecitas a Moisés que a Josué, porque cuando Moisés dejaba de orar, perdía el pueblo de Israel. Pero cuando oraba con las manos en alto, cosa que vieron los demás y le sirvieron de apoyo para que ya no las bajara hasta el triunfo final del pueblo de Israel, vieron que ganaban la batalla, y así fue como se consumó la batalla por la oración de Moisés en forma principal. Y claro, con las armas también
de Josué. Pues esto Dios lo quiso exaltar, no es por casualidad, la casualidad no existe, y menos en su palabra. Aquí el Espíritu Santo tuvo muy buen cuidado en poner dos acciones, en la misma batalla, dos acciones diferentes. Uno, en que uno de los personajes oraba y la otra combatía con las armas. Ese es el poder de la oración. Tiene un poder transformador, como cae el agua a la tierra y de las nubes, y no vuelve al cielo sin haber dejado su fruto en la tierra. Así mi palabra cuando sale de mi boca no regresa a mí sin haber dejado su fruto. Pues esta palabra de Dios nos está dejando un fruto en nuestro corazón muy importante. En los momentos de las batallas más encarnizadas de la vida, estamos en un valle de lágrimas. ¿Por qué decía nuestro Señor, hagan oración? Porque el espíritu siempre está dispuesto, mas la carne es débil. Siempre tenemos necesidad de orar. Orar a tiempo y a destiempo. Es una obligación, es una necesidad imperiosa, hasta por conveniencia humana deberíamos entender la importancia que tiene la oración. Hay otro ejemplo en el Génesis 25-21 que nos puedes leer, hermano. Isaac suplicó a Yahvé en favor de su mujer, pues era estéril, y Yahvé le fue propicio y concibió su mujer Rebeca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, para la oración no hay límites, no hay áreas de acción donde no pueda intervenir. Lo mismo en una batalla que en los problemas cotidianos de los cónyuges, que no de las parejas. Estamos viendo en este curso de espiritualidad y vida interior las condiciones que debe tener la oración, y hemos visto varias de las referencias de cómo debe hacerse esta, de la eficacia que tiene, y todo a la luz de la Sagrada Escritura. La oración de intercesión es poderosa cuando la realiza alguien que está cerca de Dios. Claro, pues un santo, cuanto más alta sea su santidad, mayor grado de intercesión por la cercanía que está con la fuente de donde proceden estas gracias, que es Dios, alcanza grandes favores. Pero cualquier alma que esté cerca de Dios, cualquier bautizado tiene la obligación, eso recitamos en el credo, y creo en la comunión de los santos. Los de allá piden por los que están aquí, los que están aquí piden por los que están allá, y los que estamos acá pedimos unos por otros. Yo me salvo por la oración de mi hermano y obtengo gracias especiales, y él por la mía. Vamos oyendo lo que nos dice el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, versos 32. Llegó Eliseo a la casa. El niño estaba muerto, estaba acostado en su lecho. Entró y cerró la puerta tras de ambos, y oró a Yahvé. Subió luego y se acostó sobre el niño, y puso su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre los ojos, sus manos sobre las manos. Se recostó sobre él, y la carne del niño entró en calor. Se puso a caminar por la casa de un lado para otro. Volvió a subir y a recostarse sobre él hasta 7 veces. Y el niño estornudó y abrió sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay un profeta, alguien muy cerca al corazón de Dios, pero también, si se fijan, la palabra de Dios nos dice, y estos y otros milagros aún mayores que estos harán los que me sigan. O sea, hacer los milagros de Jesús, de resucitar muertos, pues ahí se está viendo en Eliseo.
Pero muchos otros santos taumaturgos como San Vicente Ferrer, un santo valenciano, resucitó a varios muertos. Y en la vida de los santos hay muchos portentos de esto. Pero nosotros, aunque en forma limitada, puesto que seguimos a Jesús todavía a lo pobre, sin haber alcanzado esa intimidad con Él, somos medios para alcanzar gracias por medio de la oración a nuestros hermanos. Entonces hay que hacer oración sabiendo que esta es una obligación, el orar unos por otros. En la oración Dios nos revela a veces misterios, nos habla en forma individual, nos desvela cosas desconocidas, a veces son mensajes para nuestro crecimiento, a veces son auténticas direcciones espirituales que nos llegan por medio de la oración. Vamos oyendo lo que nos dice Jeremías 33:3. Llámame y te responderé, y mostraré cosas grandes, inaccesibles, que desconocías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como se ve, pues, dice, llámame y te voy a responder, pero además te voy a revelar muchos misterios. Te habla el Señor de persona a persona, pero ¿cómo te va a hablar si no te comunicas con Él? Y la comunicación con Él es la oración. Cuando leemos en Job 11:13, nos dice que si oramos tendremos firmeza y paz, luz y alegría. Vamos oyendo lo que nos dice Job. Y si tú, tu corazón arreglas y tiendes tus palmas hacia Él, si alejas la iniquidad que hay en tu mano y no dejas que more en tus tiendas la injusticia, entonces alzarás tu frente limpia, te sentirás firme y sin temor, dejarás la pena en el olvido, como aguas que pasaron la recordarás, y más radiante que el mediodía, surgirá tu existencia como la mañana, será la oscuridad. Vivirás seguro, pues tendrás esperanza, bien protegido te acostarás tranquilo. Cuando descanses, nadie te turbará, y adularán muchos tu rostro. Mas los ojos de los malvados languidecen, todo refugio les fracasa, solo la muerte es su esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, pues en la oración no solo hallamos, pues, firmeza para conducir nuestra vida, sino paz, luz y alegría. Dice el premio de la confianza y de la oración es sentir el amor y la luz de Dios. El Salmo 143, 142, verso 8, dice, haz que sienta tu amor a la mañana, porque confío en ti. Hazme saber el camino a seguir, porque hacia ti levanto mi alma. Nos da, pues, gran confianza el estar orando, porque de esa manera sentimos el amor que Dios nos da. Si pedimos los bienes del cielo, dice la Escritura que Él nos dará hasta lo secundario. Busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás se les va a dar por añadidura. En el Apocalipsis 5:7 al 8, dice, el Cordero se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Te fijas cómo están siendo presentadas? Las oraciones, dicen
en esta alegoría, esta figura, dice que en copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. O sea que es de olor grato la oración a Dios. Y se le presenta esta oración, o sea que jamás se pierde la oración, siempre está en presencia de Dios. Hay que practicar la caridad, porque si nos apiadamos, tenemos compasión del pobre, del que sufre hambre, Dios va a escuchar nuestra oración. En Isaías capítulo 58, verso 7, del 7 al 8, dice: no será el ayuno que yo quiero partir al hambriento tu pan y a los pobres sin hogar recibirlos en tu casa, que cuando veas a un desnudo le cubras y de tu semejante no te apartes. Entonces brotará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente. Te precederá tu justicia, la gloria de Yahvé te seguirá. Entonces clamarás y Yahvé te responderá. Pedirás socorro y dirá: aquí estoy. Si apartas de ti todo yugo, no apuntas con el dedo y no hablas maldad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No crítica, no murmuración, no hacer juicios de tus hermanos y practicar la caridad con el necesitado, abre los tesoros del corazón de Dios. Qué importante estar revisando en este curso cuáles son las condiciones de la oración que debe reunir la oración para que sea escuchada por nuestro Señor. Hay muchos pasajes en que vuelve a repetirnos el Señor que la caridad con el prójimo nos garantiza la respuesta de Dios nuestro Señor. En Isaías 58:8 dice: entonces brotará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente. No hay que olvidar que también dice la Escritura que la caridad cubre multitud de pecados. Quien quiera avanzar hacia la santidad, haga actos de caridad. Y la caridad no se manifiesta solo dando unas monedas al necesitado. Ahí están las obras de misericordia, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo ha de menester, al que lo necesita, vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, posada al peregrino, etcétera. O sea, siempre estar haciendo obras de apoyo y tu oración va a ser escuchada. Dice también la Sagrada Escritura que cuando recibimos de Dios también es porque guardamos sus mandamientos. Dice, por ejemplo, en la primera carta de San Juan, en el capítulo 3, versos 21, queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios y cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Ya ves? O sea, estar en estado de gracia constante. Si estás guardando los mandamientos, significa pues de que no estás violando la ley, en consecuencia estás en gracia y también en consecuencia podrás comulgar, puesto que comulgas dignamente. Con esto obtienes muchas grandes cosas. Te vuelves uno con el Señor, compartes su santidad, avanzas hacia ella y tienes esa intimidad, ese coloquio amoroso donde Él recibe tu plegaria y puesto que estás guardando la ley dice que te va a responder. Qué importante esto que estamos revisando. Si nos volvemos a Dios de corazón, Él escuchará también nuestra oración.
en Jeremías 29, 12 al 14. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me solicitéis de todo corazón, con el corazón abierto, con el corazón en la mano. Yo soy tu hijo, tú eres mi padre, tú eres mi Señor, y en ti confío, el hijo abandonándose en los brazos de su padre. Dice, me dejaré encontrar de vosotros, oráculo de Yahvé, devolveré vuestros cautivos, os recogeré de todas las naciones y lugares a donde yo os arrojé, oráculo de Yahvé, y os haré tornar al sitio donde os hice que fueseis desterrados. Cuando andamos en la noche del pecado empezamos a sufrir. La historia del pueblo de Israel es la historia de nuestra vida. Nos alejamos de Dios, nos manda y nos esclavizamos por el pecado, y Él para purificarnos luego nos manda al desierto. Y ahí vienen sufrimientos purificadores, y luego recuperamos su amistad y desgraciadamente volvemos de nuevo a los ídolos, a los falsos dioses, y de nuevo ahí viene la purificación. Pues estamos llegando al final del programa. Mañana vamos a continuar con este apartado de la oración. Nada más quisiera terminar con esta cita por la importancia que tiene. Es bueno juntar la oración con el ayuno. En Tobías 12:8 dice, buena es la oración con ayuno y mejor es la limosna con justicia. No en balde dice también la Escritura, misericordia quiero y no sacrificio. Y el ayuno que le agrada a Dios no es no comer, sino abstenerse de pecar, sobre todo de los pecados que van contra la caridad. Dice, mejor la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna que atesorar oro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues con esta cita quedamos pendientes para seguir reflexionando el día de mañana sobre la oración como un recurso, junto con el despojo, para construir ese edificio de espiritualidad y de santidad. Esta fue una aportación de Benjamín Sepúlveda Hernández. Que Dios nuestro Señor los bendiga, y recuerden, despojo de pasión dominante y oración son un binomio por el cual ascendemos hacia la santidad. Agradezco a ustedes por habernos escuchado, a Dios por el don de la vida, y que Dios los bendiga.